Moisés respondió: Va a resultar que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Más bien dirán: El Señor no se te ha aparecido. El Señor dijo: ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió: Una vara. El Señor le dijo: Tírala al suelo. Y él tiró la vara al suelo, y ésta se hizo una culebra, de la cual Moisés huía. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Extiende tu mano y toma la culebra por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y la culebra se volvió una vara en su mano. Con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4, 1 al 5. Después de que Dios le explicara en detalle su plan a Moisés y le indicara lo que debía hacer, las cosas habían quedado muy claras. A partir de aquel momento Moisés debería haberse dispuesto a partir hacia Egipto obedeciendo al Señor. No obstante, comenzó a argumentar con Dios, y entonces sus objeciones pasaron de un piadoso reconocimiento de sus propias limitaciones a una irreverente falta de fe. Dios había instruido a Moisés para presentarse ante los ancianos de Israel y comunicarles los planes del Señor de sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán. También le había asegurado que los líderes de su pueblo lo escucharían. Éxodo 3:13. Sin embargo, a pesar de la promesa del Señor, Moisés dudaba de que ellos prestaran atención a su mensaje. Y entonces protestó: «Pero, ¿y si estás equivocado, Dios?». Sin lugar a dudas, era bueno que Moisés no confiara en sí mismo o en su propia capacidad para convencer a las personas. No obstante, era muy malo que desconfiara de lo que Dios había dicho. Después de haber visto la zarza arder sin consumirse y de haber escuchado claramente la voz del Señor hablándole, no había lugar para que Moisés pusiera peros. Piénsalo. Cuando Dios nos llama a realizar una tarea desafiante, siempre estamos propensos a excusarnos diciendo: «Pero Dios». Sin embargo, cuidado. Lo importante para que la tarea tenga éxito no eres tú ni las capacidades que puedas tener, sino que la obra tenga el respaldo del Señor. Por lo tanto, cuando Dios te llame a servirle, no pongas excusas, solo confía en Él. Dios podría haberse enojado con Moisés debido a su incredulidad. Sin embargo, no lo hizo. En vez de eso, se dispuso a demostrarle que podía confiar en Él, y para ello le preguntó qué tenía en la mano. Moisés era un pastor, por lo tanto lo que tenía era una vara. El Señor le ordenó tirar la vara al suelo, y en cuanto Moisés obedeció, ésta se transformó en una culebra. Al ver lo que ocurría, Moisés sintió tanto temor que trató de huir de la serpiente. Entonces Dios le ordenó extender la mano y tomar la culebra por la cola, y cuando lo hizo, ésta se transformó nuevamente en una vara. A través de este pequeño incidente, Dios dio a Moisés varias lecciones. En primer lugar, Dios enseñó a Moisés que 40 años en el desierto no habían sido tiempo perdido. Moisés había pasado 40 años en Madián, cuidando las ovejas de su suegro. Tal vez para él, haber tenido que huir de Egipto y de una vida de príncipe para convertirse en un simple pastor había sido la experiencia más humillante de su vida. Sin embargo, todos esos años habían depositado en su mano algo que ahora podía usar para la gloria de Dios. Dios no usó el cetro que estuvo en la mano de Moisés cuando él vivía en Egipto, pero sí usó una sencilla vara de pastor. Recuerda, una vara de pastor tiene mucho más poder que el cetro de un rey cuando está en manos de alguien que se deja guiar por Dios. En segundo lugar, Dios enseñó a Moisés que él disfruta usando cosas ordinarias con propósitos extraordinarios. Por lo regular, la vara de un pastor era un palo de unos 2 metros de largo con forma de gancho en la punta. El pastor la utilizaba para caminar, para guiar a su rebaño, para matar serpientes y para muchas otras tareas. Aún así, era tan solo un palo. Sin embargo, Dios utilizó la simple vara que Moisés llevaba para enseñarle que con poco él puede hacer mucho. Piénsalo. ¿Cuáles son las cosas ordinarias que tienes a tu mano? ¿Una linda voz? ¿Un martillo? ¿Una escoba? ¿Un instrumento musical? ¿Un lugar en tu casa? ¿Capacidad para escribir? ¿Habilidad para cocinar? Es fácil suponer que Dios solo puede usar talentos impresionantes. Sin embargo, no olvides que Él quiere usar cualquier cosa que tengas a la mano, por más insignificante que parezca.
Después de todo, Moisés nunca se imaginó el poder que su simple vara tendría al convertirse en la vara de Dios. En tercer lugar, Dios enseñó a Moisés que la obediencia siempre es la mejor opción. Moisés había vivido los últimos 40 años en el desierto y seguramente estaba acostumbrado a ver serpientes. Por ello, sabía bien que la cola es el lugar más peligroso para agarrar un animal de estos. Sin embargo, cuando el Señor le indicó cómo tomar la culebra, él obedeció, y contrariamente a lo que cualquiera podría haber esperado, no solo no sufrió ningún daño, sino que recuperó su vara. Moisés aprendió que aunque lo que Dios le ordenara hacer fuese incómodo, siempre era lo mejor y lo más seguro. ¿Has aprendido tú esa lección? En cuarto lugar, Dios enseñó a Moisés que las cosas solo funcionan bien cuando nos dejamos guiar por Él. El Señor le indicó exactamente a Moisés lo que tenía que hacer con la vara. Él cumplió sus instrucciones al pie de la letra. Primero la arrojó al suelo y luego tomó la culebra por la cola. Y cuando lo hizo, las cosas resultaron tal como debían. En el futuro, Moisés se dejaría guiar por Dios al emplear aquella vara para abrir el mar en dos. No obstante, muchos años más tarde, se dejaría usar por Satanás al golpear con furia la roca en el desierto. Así como Moisés, tú también tienes cosas a la mano. Sin embargo, dependiendo que te dejes guiar por Dios o no, esas cosas pueden ser instrumentos para bien o para mal. Por ejemplo, tu dinero puede servir para ayudar y bendecir a otros, pero también puede llevarte a aumentar tu orgullo y egoísmo, o a cometer acciones detestables contra Dios. Por lo tanto, piénsalo. ¿Cómo utilizarás los recursos y posesiones que el Señor te ha dado? ¿Estás dispuesto a dejarte guiar por Él a fin de usarlos para su gloria? En quinto lugar, Dios enseñó a Moisés que su obediencia llevaría también a otros a la obediencia. Este milagro no solo le enseñó algo importante a Moisés, sino que también serviría para que los hijos de Israel se dieran cuenta de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba con ellos y que aunque habían pasado cientos de años, Él no había olvidado la promesa hecha a sus antepasados. Dios estaba llamando a Moisés a una gran tarea. Sin embargo, el primer paso para que el plan se pusiera en marcha era que Moisés se pusiera en marcha, ya que cuando él obedeciera al Señor, los líderes de Israel lo seguirían. Piénsalo. A veces hace falta que alguien dé el primer paso de obediencia para que muchos otros se animen a seguir al Señor. ¿Estás dispuesto a ser el primero?